Bueno, otra vez el ejército de la verdad. Acá volvimos. Y como saben, hago videos de política y hago videos de ciencia y tecnología y todas esas cosas. Y acabaron de pasar elecciones. Y dentro de muy poco, el 7 de agosto, se va a ir Santos. Y este video es para demostrarles un punto un poco arenoso. Pero, ¿qué tal parece que es verdad? Aunque muchos no lo queramos aceptar. Aunque a mí me costó un poco aceptarlo, pero al final y al cabo, ¿qué más da? Y es afirmar que Santos es el mejor presidente que ha tenido Colombia, por lo menos en los últimos 40 años. No sabría decirles antes de eso quién fue un buen presidente. El último bueno que se dice que hubo en Colombia fue mi general Rojas Pinilla, y él no fue un presidente electo, fue un dirigente interpuesto por una junta militar y gobernó un tiempo, y en ese tiempo que gobernó nos dio el voto a la mujer, construyó aeropuertos, construyó la 68 en Bogotá, trajo tecnología, trajo la televisión, hizo un montón de cosas buenas. Y Santos, pues no es que haya hecho un montón de cosas buenas. Bueno, sí, hizo un montón de cosas buenas, muchas cosas buenas, pero también hizo un montón, muchísimas cosas malas. Aunque si no ponen una balanza una cosa y la otra, pues tal parece que tal vez ganaron más las cosas buenas que hizo. Bueno, tuvo corrupción hasta para votar para el techo, aunque en este país después de Uribe creo que la única forma que había para gobernar con lo que dejó Uribe era con corrupción, con mermelada, pidiendo favores políticos y cosas así. Tuvo Reficar, Autopista del Sol, Odebrecht, Cartel de la Toga, Cartel de la Hemofilia. Como ministro de Defensa tuvo 4.382 falsos positivos. La reforma tributaria que, como sabemos, después del gobierno de Pastrana y de Uribe que quiso acabar con las FARC como de fuera a punta de bala, acabando hasta con el último guerrillero, dejó un hueco fiscal en las arcas de la nación muy grandes, que cuando llegó Santos al gobierno tuvo que mirar cómo subsanarla, cómo tapar ese hueco fiscal, y lo tapó aumentando los impuestos con una reforma tributaria. ¿Y quiénes fueron los que pagaron? Pues los colombianos, y no los colombianos más ricos, sino los colombianos entre los pobres y esta clase media. Es algo que, pues, como unas cosas y otras. Venta de Isagen, que no fue una venta, fue una subasta a un solo postor, que parece más bien un regalo. Ser Paga, que muchos sabemos que es regalarle el dinero del gobierno, de la educación del gobierno, a empresas privadas, a universidades privadas, de una concesión de un río en La Guajira a Drummond, y muchísimas rancherías que se abastecían de ese río ya no existen. El gobierno de Santos es el gobierno con más desnutrición, con más niños que han muerto por desnutrición en la historia de Colombia. O por lo menos desde que se tiene registro. Seguramente antes morían más, pero desde que se tiene registro. Las cosas buenas que Santos hizo también son muchas, pero como cosa rara tienen sus pros y sus contras. Una de las cosas buenas fue las rutas 3G y 4G, pero es que esas rutas 3G y 4G fueron las que usó Vargas Lleras para hacer campaña 8 años con la chequera del Estado. Él era el que estaba pendiente de esas construcciones, de las casas que entregó Santos y de las casas que vigilaba a Vargas Lleras, pero eso era algo que él tenía que hacer. De por Dios. Santos tiene una maña, y es una buena maña, y parece una mamá fastidiosa que mete a su hijo a cuanta escuela B, escuela de fútbol, de arte, de pintura, de lo que sea, de música. Pero eso no es malo para un presidente, eso es una muy buena política exterior, cosa que no habían hecho antes. Nos metió a la OTAN, al OCDE. Yo con lo de la OTAN, aunque nos toca invertir, yo si llega a haber un conflicto armado internacional, Colombia tiene que mandar soldados. Pero también eso implica que es muy posible que nadie nunca, mientras que estemos en la OTAN, intente invadirnos o intente atacarnos como nación. Y considerando que tenemos a Venezuela al lado y que está un poco loco el señor Maduro, pues tal vez puede ser bueno que estemos en la OTAN. 30 países nos reciben solamente con el pasaporte, no nos piden visa. Y son países grandes como Rusia. Eso son muy buenas políticas exteriores. Cambió la imagen de nuestro país en el exterior. Y algo que realmente me encanta que hizo Santos fue traicionar a Uribe en su segundo mandato. Realmente como el de la mitad del primero.
fue que lo traicionó. Por eso fue que Uribe, para poder volver al gobierno, al control del gobierno, intentó poner a Zuluaga como presidente, que pues todos sabemos que no pudo. Eso fue, apoyó el proceso de paz desde el comienzo, por no decir que él fue el que quiso que ese proyecto de paz saliera adelante en contra de lo que decían los uribistas, y que después del referendo del sí y el no, pues ganó el no, pero él hizo chanchullos para que a la mala la paz pudiera ser, las FARC se rindieran, ¿no? La paz es una palabra muy grande, pero las FARC se rindieron o negociaron. Aumentó el presupuesto de la nación de 20 billones de pesos a 35.8 billones para la educación secundaria. Los que en algunas ciudades de Colombia vemos que están construyendo colegios o que los están mejorando, eso es muy muy bueno. Aunque abandonó las universidades, se le importó muchísimo la educación secundaria. Como ministro, llevó a Alfonso Cano del Mono Jojoy, más la operación Jaque, más liberar secuestrados. Como ministro de defensa tuvo muchísimos éxitos. La verdad, hacía mucho tiempo que no sabía que un ministro tenía éxitos. En este país no sabíamos ni siquiera que eran éxitos. Y bueno, eso también se le debe un poco a Uribe. Nadie le va a discutir que Uribe dio bala, y eso era lo que pues ayudó a que después se pudieran hacer acuerdos de paz con las FARC. Santos recibió un país casi en fines por un hueco fiscal que habían dejado Pastrana de Uribe. Y si les recuerdo, en el 2008 en el mundo hubo una recesión económica por el bajo precio del petróleo. Y Colombia, como país productor de petróleo, tuvo una recesión enorme, más con el hueco fiscal que le habían dejado. Y no sé cómo, me gustaría que alguien me respondiera a eso. Santos no se escudó. La verdad, en Colombia no se notó la recesión del 2008. Es más, Colombia fue de los poquitos países que siguió un crecimiento económico bajo, pero siguió creciendo en esos años. Después de 5 intentos, y ese fue el mayor éxito, y a mí me gustaría decirlo como si fuera como cuando Yu-Gi-Oh sacaba a Exodia y le ganaba a todos, así fuera perdiendo. Pudo ser el peor, pero hizo el proceso de paz después de 5 intentos. 5 presidentes habían intentado hacer un proceso de paz con las FARC, y solamente Santos y de la Calle, como principal negociador, pudieron hacer eso. Después de 5 intentos se pudo hacer una negociación de paz con las FARC. Hay un problema lingüístico diciendo que es el mejor presidente que hemos tenido en los últimos 40 años. Pero el problema es que el menos peor es indirectamente el mejor. Entonces, pues, no sé, solo cabe decir que en tierra de ciegos el tuerto es rey. Tal vez otros tendrán otras opiniones, me gustaría leerlas, la verdad. Comenten cuál de ustedes creería que es el mejor presidente que ha tenido en los últimos años. Y si dicen que Uribe, Pastrana o cualquiera, presenten argumentos. No me salgan con que el mejor presidente que ha tenido Colombia duele a que le duela. Yo argumentos deportivos. Y si tienen referencias de páginas, de periódicos, mejor aún. Muchas gracias, suscríbanse. Voy a sacar otros videos de ciencia. El siguiente va a ser sobre hoyos negros. Aunque estoy pensando en hacer uno. Hay un problema con la registraduría y con corrupción en las últimas elecciones presidenciales. Falta ver qué pasa con eso. Pero bueno, suscríbanse, denle en campanita, todas esas cosas que ustedes ya saben. Muchas gracias y que se los coma el papo.